cómo fue la etapa de Factorial de ver cómo una empresa explota de esa manera tan brutal? Claro, tú imagínate, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que cuando volví a España y dije, bueno, ¿ahora dónde me meto? Yo mi experiencia habían sido en empresas más pequeñitas, pues tipo la Cámara de Comercio, o en startup, pues una startup muy pequeñita, y todo como pymes y así. Ujú. Entonces, claro, yo cuando tengo que ponerme a buscar trabajo, yo digo, vale, lo que yo tengo claro es que yo no quiero trabajar en una empresa de estos big corporate, ni quiero que trabajar en una empresa así muy grande. Yo lo que quiero es como algo así más pequeñito, donde todos nos conozcamos, tal. Sí, Claro, yo entré en Factorial encantada porque éramos 40 y todos nos conocíamos, tal. Y claro, yo me acuerdo cuando de repente, claro, lo bueno aquí es que yo crecí con la empresa, entonces, hombre, claro. fantástico, ¿no? Pero imagínate lo que es el shock de decir, o sea, si yo precisamente cogí Factorial porque pensaba que iba a ser una empresa pequeña y el cambio que hemos dado, ¿no? Claro, al final yo pues en 3 meses pasé de SDR, que es pues la persona así que hace las llamadas comerciales en frío tal, a vendedora pues que es desde que haces la primera reunión hasta negociación, cierre y venta. Ese primer año que yo fui como account executive, como vendedora especializada en cierre, fui top performer en toda la empresa y ahí fue cuando ya empiezo a llevar mi primer equipo. Ujú. Em, claro, todo esto en esta etapa fue cuando Factorial cierra una segunda ronda y empezamos ya a abrir mercado vamos, a Tutiplén y vamos, un crecimiento Sí, brutal. Vale, es verdad que toda esa transición también hace que se empiecen a estandarizar un montón los procesos, empezamos a meter un montón de herramientas que nos ayudan a impulsar, claro. se empieza a fomentar también lo que es la formación a vendedores, o sea, se empieza a implementar un poco más una venta de estar por casa a una venta que permite el crecimiento. Ujú. Em, y nada, y ahí pues ya, desde que empecé a llevar mi primer equipo, pues el equipo lo petó y ya ahí pues empecé ya a llevar áreas y así. Pero sobre todo para mí el cambio más heavy fue cuando pasamos a lo mejor de 40 a 100. Eso para mí fue, no en Claro. el equipo de ventas, sino en la empresa en total, ¿eh? Ahí es donde más lo noté. ¿Y cómo llevaste en poco tiempo estar a cargo de personas? Que al final es algo muy duro, es bastante difícil, hay que lidiar con personalidades de la gente, hay veces que toca despedir, hay veces que contratas mal. ¿Cómo lidiaste con eso en tan poco tiempo? Sí, la verdad que todo fue súper acelerado. Además, me acuerdo que de un día para otro, em, pues nada, o sea, Sonia, necesitamos que abra un equipo y te vamos a encargar además un proyecto nuevo que es en la especialización en cierre de outbound, ¿vale? O sea, necesitábamos como incrementar los cierres en todos los leads en todas las oportunidades que se generaban por outbound. A mí me estaba saliendo bien, entonces me dicen, venga, Ujú. y tengo que ponerme primero a contratar, que oye, que la parte de contratación no la demos por alto porque es complicadísima. Es complicadísima. Es un proceso, perdón que te corte, pero es que es un proceso que es malo para las dos partes. Para el que aplica es un rollo, y es lo que has comentado, hay veces que los procesos de selección duran un montón de tiempo, pero es que para la empresa, sobre todo si no es la persona encargada de recursos humanos, es una pesadilla, la verdad. Total, total. Mm. Claro, a ti, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un equipo de recursos humanos que a mí me pasaba entrevistas y tal, pero claro, teníamos que hacerlo a tanta velocidad que yo misma Claro. estaba en LinkedIn escribiendo a perfiles que yo encontraba. De hecho, la primera persona que contraté fue una que yo contacté, que luego años después me manda el mensaje, Sonia, mira, este fue el mensaje que me mandaste y ahora gracias a esto, mira dónde estoy y tal. Súper, una ilusión que te mueren, ¿no? Pero claro, Mm. eh, ahí también está el tema de tienes que contratar rápido, pero sabes que tienes que contratar bien, porque como contrates Claro. mal, es que sí, habrás contratado rápido, pero luego vas a tener que hacerlo de nuevo todo. Porque no es solo contratar, es forma a esta gente. Los 3 primeros meses son formación constante, dudas, etcétera. Entonces, bueno, es un proceso que tiene un montón de trabajo. Yo siempre me acuerdo que decía, pues la gente lo típico que tiene muchas ganas de crecer y que quieren pues asumir puestos de liderazgo, etcétera. Sí, Digo, sí, sí. disfruta de vender y de que todas tus comisiones dependan de lo que tú haces y de que si te va
una tarde tal, nadie te llama, porque te digo que sí, o sea, llevar equipo da muchísimas satisfacciones, o sea, es Sí, increíble cuando tú coges una personita que ves que no está dando resultados y te vuelcas totalmente en ella y de repente esa persona se convierte en top performer. O sea, ese tipo de cosas son brutales y es una satisfacción brutal, pero es muchísima energía. Porque sí, además sí, cada muchísimo persona es distinta, trabajo. total. Y es verdad que todo el mundo en las entrevistas te dice un poco lo mismo, que sí, yo quiero responsabilidades y no quiero un trabajo rutinario y tal, y luego hay gente que obviamente lo demuestra, pero la mayoría se podría decir que no, la verdad. Sí, que al final, y luego que no todo el mundo vale para el mismo. Y luego hay Total. personas que, pues yo qué sé, que son buenas vendiendo, pero no son buenas llevando equipo, no son buenas liderando o escuchando. Y son top vendiendo. Ostras, pues, ¿sabes? O sea, esta parte, pues, ¿para qué va a dejar de hacer algo que se te da bien? Sí, te puedes formar, te puedes desarrollar, pero bueno, hay una parte que me parece que está un poco intrínseca en todo el tema del liderazgo. Sí. ¿Y cómo motivas a un equipo de ventas para que cierre más ventas sin, bueno, iba a decir sin llegar a presionarles, igual hay que presionar, pero sin que la presión sea demasiado, ¿no? Hay como una especie de equilibrio fino entre hay que vender lo suficiente como para sobrevivir y matarse por el camino. O sea, ¿cómo llegas a ese equilibrio? Hmm. A ver, para mí hay una parte muy importante que es que esa gente sea feliz en su trabajo, ¿vale? Que suena muy cliché, pero es que es totalmente Sí, cierto. sí. Ujú. Entonces, lo primero es entender muy bien qué hace que esa gente sea feliz en su trabajo. O sea, que, porque depende del tipo de perfil, pues va a hacer que lo que le haga feliz sea hacer team building o lo que le va a hacer feliz va a ser darle más tiempo de teletrabajo o que tengan más flexibilidad en el horario, etcétera. Entonces, lo primero es esta parte. Em, Luego, hacerles partícipes del crecimiento. Pues a mí una cosa que me gustaba un montón hacer era Ujú. como cada mes hacer como una pequeña presentación de equipo donde les explicaba un poco los objetivos que habíamos tenido, cómo los habíamos conseguido a nivel de equipo, qué KPIs había conseguido cada uno y cómo se habían correlacionado con sus propios resultados para que ellos pudieran sacar sus propias conclusiones y decir, ostras, pues yo puedo personalmente hacer esta estrategia de, pues si esta persona le está yendo mejor porque ha durado más su tiempo de cierre, de demo a cierre ganado o más también su tiempo de cierre, de demo a cierre perdido, pues a lo mejor si yo empiezo a alargar un poquito ese cierre, pues puedo vender más, etcétera, ¿no? O sea, como KPIs, como muy específicos, me gustaba incentivar el debate, que también ellos tuvieran iniciativas también de proponer, que si tenían una habilidad ellos pudieran formar al propio equipo. Entonces, como que se retroalimentara un poco y que ellos se hicieran partícipes de todos los éxitos que también, pues como equipo y como empresa estábamos consiguiendo, ¿no? Que, o sea, que realmente lo sintieran y se sintieran así de reconocidos. Para Sí, mí el tema del reconocimiento es clave sí, en la motivación. Y luego eso, ¿no? O sea, también entender, pues, joder, que el trabajo de venta es un trabajo que quema, eso lo tenemos que entender y tenemos que jugar con ello. sí. Si no lo asumimos, eso, si no lo aceptamos y simplemente pensamos que un trabajo más que también te puede quemar, pero es que, o sea, al final el componente de estar constantemente hablando con personas distintas, tener que dar tu mejor cara constantemente, Sí, es duro, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. hay que dedicarle mucha energía mental a eso. Entonces, bueno, cuidar también y estar siempre encima y entender que, oye, los vendedores también son personas que pasan por alto y bajo y estar siempre pues para intentar que superen, que vivan lo alto lo mejor posible y que los bajos los vivan de la forma pues más asequible posible también.